pueden ser directas. Un paciente con una úlcera conocida, lembra que las úlceras pépticas gastroduodenales pueden ser hasta un problema médico, puede ser una patología médica, que si no se trata bien y empeora, se complica. Una de las complicaciones puede ser esa, ¿no? La perforación. Y si se perfora, ya hablamos de un síndrome peritoneal perforativo. Puede haber otras formas de perforación. Las principales es la úlcera perforada. Puede haber perforación por cuerpo extraño, puede ser por trauma, solo que nosotros no hablamos precisamente de trauma aún. Sin embargo, puede hacer de forma espontánea una neoplasia perforada o cualquier otro cuadro, ¿no? Cualquiera de ellas. Entonces, el paciente va a tener aquella clínica. Esto es la clínica más característica o más expresiva del abdomen agudo quirúrgica mismo, el peritoneal, ¿verdad? Y que viene así, un paciente que viene así. ¿Han escuchado hablar de lo que es el vientre en tabla? Y ya hablamos de descompresión súbita dolorosa. ¿Lembran eso? De la hiperestesia cutánea, abdomen inmóvil. ¿Qué cosas son estos? Que está ahí resaltado. ¿Qué llamamos nosotros que son estos? Los signos invariantes. Invariantes, ¿no? Quiere decir que eso me da ya la idea inmediata de que la situación está grave, que el paciente es quirúrgico y que debe llamar al cirujano. Oye, caminar o rápidamente no perder tiempo, porque puede ser que ya en esta forma que está ahí esté más aún grave, que es complicado, ¿no? Perforado, por ejemplo. Y que de otra forma de decir, después vamos a hablar también de peritonitis. El paciente va a tener peritonitis desde el comienzo de la contaminación del peritoneo. Es el comienzo de la contaminación del peritoneo que va a precisar un tratamiento, porque si no se trata, ¿a qué va a evoluir? A eso mismo, a la peritonitis, ¿no? Es una consecuencia del empeoramiento progresivo de una cosa a la otra. Es complicándose. Si fuera en el ejemplo de una úlcera duodenal del paciente, perforó, ¿y qué va a vertir aquí afuera? El contenido gastroduodenal, ¿no? Que va a causar un fenómeno irritativo de cualquier contenido. Puede ser de la vesícula biliar también, que se perfora, puede ser de la vejiga, puede ser ginecológico, lo que sea, de víscera hueca. Causaría de formas graves las contaminaciones de todo este espacio del abdomen, que es el espacio intraperitoneal. ¿Cuáles son el orden de frecuencia? ¿Cuáles ustedes creen? Si colocaríamos aquí el más frecuente, estómago, duodeno, por las úlceras, y después divertículo de Becker, y después ¿cuál otro? Y después ¿qué más? ¿Qué más? Cualquiera de las vísceras huecas, puede haber más aquí, ya sea. Lo que pasa es que no hablamos de trauma, pero en un trauma, ¿saben cuál es la víscera hueca que más se perfora en un trauma? ¿Cuál sería? Y dependiendo de cuál trauma también sea, porque si es un trauma por arma de fuego, puede ser intestino delgado. Si es por arma blanca, puede ser también hasta vasculares. En un trauma cerrado por accidente de tránsito, en carro, de larga distancia. ¿Sí? La vejiga. ¿Por qué la vejiga? Porque las personas que viajan larga distancia casi siempre van figurando y van con globo vesical y acontece un trauma y hacen un estallamiento vesical la mayoría de las veces. Entonces también hay que pensar esa posibilidad solamente por la característica del trauma, de la condición del trauma y de la característica de la localización o del abdomen afectado, que viene con abdomen rígido con un trauma. Hay que pensar víscera hueca que se perfora y cuál sería, ¿no? Ahora, por antecedentes, por epidemiología, por edad, por sexo, por hábitos o malos hábitos alimentarios, malos hábitos tóxicos, se puede deducir aquí, ¿verdad? El divertículo de Meckel, ¿saben qué cosa es?
¿Qué sería? Nosotros no vamos a hablar de divertículo de Meckel más. Está la diverticulitis de Meckel. Quiere decir que se inflama ese divertículo y a partir de ahí se complica y se perfora. ¿Qué es un divertículo de Meckel? Não sei se falar, mas com o bom som que vai criando e adegalzando o. Es igual que el apéndice, que lo presenta un 20% de la población en un borde antimesentérico del intestino delgado, por allá en la parte final, 30-50 centímetros de la unión iliocecal. Es la no obliteración de un conducto ónfalo-mesentérico. ¿Qué es el conducto ónfalo-mesentérico? ¿Qué es? ¿Qué ustedes saben del conducto ónfalo-mesentérico? ¿Qué es un ónfalo? En biología. En otras palabras, el cordón umbilical, el ombligo. En nuestra circulación fetoplacentaria intrauterina recibimos circulación umbilical, ¿verdad? Y a partir se conecta con qué? Con un ligamento ónfalo-mesentérico, con un conducto ónfalo-mesentérico que en la vida embrionaria es esta misma. ¿Qué acontece cuando se sale de la vida intrauterina? Se oblitera, ella se cierra, fecha y queda como un ligamento. Y oblitera, por eso se llama, el concepto sería no obliteración. ¿De qué cosa? De ese conducto ónfalo-mesentérico, pero además tiene comunicación con la luz intestinal que forma un pequeño apéndice. Es un pequeño apéndice que es igual a un divertículo también. Y está ahí por encima del intestino. Está ahí, el 20% de la población lo tiene. Solo que muy pocos lo presentan en cuadro. Un 5% en algún momento se inflama. Y la inflamación da una diverticulitis y puede perforarse. O puede confundirse con apendicitis, ¿no? Porque la clínica es muy difícil. No se llega a diagnosticar cuando un paciente aún tiene apéndice. El diagnóstico es transoperatorio. ¿Cuándo pensamos en diverticulitis de Meckel? Entonces, cuando ya el paciente no tiene apéndice, porque lo más frecuente es la apendicitis, ¿no? Entonces, el segundo después, y de la clínica muy similar de una apendicitis, entonces pensaríamos en una diverticulitis de Meckel, en un paciente apendicectomizado con la misma frecuencia de edad, por ahí de ese fenómeno. Solo que no es exacto en la fosa ilíaca derecha, la localización es más central, más en el mesogastrio, periumbilical. Y otra cosa, que hay células ectópicas del estómago que va para allá. Y hay células oxíntricas que forman parte de la mucosa del divertículo de Meckel. Y eso condiciona que se segregue ácido y que dé de inflamación, de diverticulitis, y que también se pueda perforar fácilmente. Eso que son condiciones, así curiosidades, ¿no? Fenómenos que puede acontecer. Bueno, entonces, el más frecuente, ¿cómo podemos pensar que el paciente tiene una úlcera péptica? Gastroduodenal perforada. Edad, sexo, antecedentes, hábitos. ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué ustedes saben de eso? Gente nerviosa. ¿De qué edad? Deve ser meia idade pra frente, porque a raiva vai acumulando. Sí, pero una crianza nerviosa puede tener o no. Pode ter. Y si va a comparar con un adulto, la crianza, la imposibilidad no existe, ¿verdad? Todo es posible, pero vamos por la epidemiología de mayor frecuencia. Ahí es donde uno no debe equivocarse, entre adulto, mayor y crianza. ¿Cuál es mayor? La posibilidad. Adulto mayor. En esa es la pregunta, no es que no puede tener, la crianza puede tener más. ¿Cuánto por ciento puede ser para diagnosticar como una úlcera perforada en un paciente de 10 años? O un paciente de 40 años, 50 años. ¿Cuánto es la posibilidad para el mayor, el adulto o la crianza? Adulto. Entonces, por la epidemiología me ayuda a decir, este es el posible para esa patología, ¿no?
Porque si es crianza puede ser más una diverticulitis perforada a esa edad, o una apendicitis perforada. ¿Entiendes? Ahora, edad inclina entonces, cuando más edad tiene la persona, mayor posibilidad de tener una complicación de úlcera. Primero hay que descubrir que el paciente tiene antecedentes de úlcera, porque no es que de un día para otro tiene úlcera y ya perforó. Tiene antecedentes de úlcera. ¿Cómo se sabe? Incluso para tener úlcera, la mayoría evoluciona a partir de gastritis. Y casi la clínica es similar, de gastritis para úlcera y luego se perfora en el orden así, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? De estrés, nervioso, edad, ¿y qué más? Mala alimentación. Hay que preguntar al paciente todos los malos hábitos alimentarios. Y luego, los malos hábitos tóxicos, o los hábitos tóxicos en general. Puede ser más de uno, sí. El abuso en todo, ¿no? El abuso de los medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Ay, alcohol y después café excesivo, exceso de café, y si suman los tres va a sumar, y después tabaco suma y va a sumar, y alcohol y va a sumar, y hay un bichito ahí que empeora la situación, es la H. pylori, ya tiene 5 fácilmente, y todos son multifactoriales. Muchos de los pacientes, la mayoría no se perforan, los que tienen úlceras. Lo que pasa es que cuando largo tiempo de evolución se complica. Una de las complicaciones de una úlcera es la perforación. Existen más de 5 complicaciones, que sería sangramiento, sería obstrucción, si es en el píloro. ¿Qué más sería? Sería la obstrucción pilórica, es cuando la úlcera acontece en esta parte, la única parte donde se puede obstruir y se cicatriza y fibroso, ¿no? Y va a causar un síndrome pilórico. Puede sangrar o puede perforar. Difícilmente sangra y perfora, solo o sangra o se perfora. Si sangra, no es la sangre de la cavidad peritoneal, es la sangre ¿dónde? ¿En dónde la sangre? En la cavidad digestiva, hemorragia digestiva, en la luz intestinal, que va a salir por encima por abajo, para no confundir. Cuando se perfora no sangra, y cuando sangra no se perfora. ¿Entienden? Puede dar, revira el ácido del estómago para el esófago. Puede causar si tiene un reflujo progresivo, y depende de qué localización tiene y cómo es el estado de los hábitos alimentarios. Y si hay además falla del esfínter esofágico inferior. Para posibilidad existe todo, ¿no? Nosotros conocemos antecedentes de úlcera del paciente y de ahí comenzamos a sospechar que sea la causa de una perforación, para no perder en la línea de nuestro tema, ¿no? ¿Okay? Otra posibilidad puede ser duodenal también, no solo en el estómago. Entonces, todo esto va en la categoría de etiologías de un abdomen perforativo, ¿verdad? Los traumáticos, a esto se le llama empalamiento también, ¿verdad? Incrustación de cuerpo extraño en un abdomen que va a perforar no solo la víscera hueca, todo lo que está en su camino, y va a ser grave. Y es más rápido el diagnóstico porque usted sabe el antecedente inmediato de trauma, ¿no? Iatrogénico, ¿a qué se refiere? ¿Qué es iatrogenia? Un error médico, una imprudencia médica, una mala técnica. En este caso, más que iatrogenia, es una mala praxia, en ese caso, ¿no? Y puede causar lesiones de perforación de vísceras huecas. Existen iatrogenias médicas advertidas y no advertidas. Peor uno que otro, entonces. ¿Cuál es peor? La no advertida, porque puede el paciente hacerse un procedimiento médico invasivo, no advertir el médico que perforó la víscera hueca y va para la casa y mira con perforación, mira con la clínica perforativa. Cuando se advierte la perforación se trata inmediatamente y muchas veces no llega a la complicación
de empeoramiento, que es la peritonitis, por ejemplo. Cualquiera de ellas es un problema, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser? Como esos procedimientos, puede ser una iatrogenia de malapraxia, de perforación, hay que sospechar. Pero no solo eso, ¿cuáles otros puede causar? Esto puede perforarse en su etapa ya progresiva. Se histora el intestino por una obstrucción o estalla mismo por una obstrucción. Estos pacientes, después vamos a hablar de eso. Esto es un vólvulo intestinal, una torsión de intestino que atrapa aire, gas, y si acumula mucha más cantidad de su capacidad, ¿qué va a pasar? Va a instaurar, va a estallar y puede causar. Y sí, después vamos a hablar de obstrucción. É muito mais difícil eu ter uma ruptura quando é mecânico do que quando É é vascular. verdade. Porque quando é vascular, tem isquemia. Então, se tem isquemia, Es más tem difícil. débil. Sí. Mas, Está bien su análisis, pero está en la posibilidad de eso también. Nosotros después vamos a hablar de obstrucción intestinal y del compromiso vascular, pero puede instaurar igual, por un tejido débil. O intestino daquele tipo ali, ó. Esse? Isso aí tem que ser estipado. Si no tiene sufrimiento circulatorio, recupera la vitalidad, se desvolvula, se descomprime y se vuelve a colocar en su lugar y se fija. Ese tema, nosotros vamos a hablar de eso, todo un aula completo. Aí tira todo De o bolo. ar dele. Eso es aire solo, se descomprime. Eso es lo que traduce, eso que se ve ahí, la distensión del abdomen del paciente. Hay un atrapamiento hidroaéreo, ¿no? Y es agudo. Eso, si es crónico, es globuloso, que es diferente. El abdomen es globuloso si es crónico. Y es distendido cuando es agudo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está el fenómeno? Ahí vamos a ver. Lo único que se precisa para hablar de abdomen perforativo es la perforación de la víscera hueca, ¿no? Cualquiera sea. ¿Y después qué va a pasar? A partir de esa perforación, ¿qué va a pasar? Ahí está. ¿Y después qué va a pasar? Quiere decir que hay contaminación del peritoneo visceral para afuera al peritoneo parietal, que es la peritonitis, ¿no? Eso va a llevar a un fenómeno de cuadros consecutivos, de complicación. Por ejemplo, el espacio peritoneal en condiciones normales es un espacio estéril, ¿no? Estéril. Si una víscera hueca que tiene su propia flora microbiana vierte, contamina ese espacio estéril, de ahí comienza la irritación peritoneal. Nosotros hablando aquí ya estamos hablando de a poco en peritonitis. Trataría después hablar más de peritonitis más para frente, ¿no? Y estimula una reacción inflamatoria que va a ser esto que dice ahí: permeabilidad capilar, acúmulo de elementos de la inflamación, la colección de fibrinas, crecimiento microbiano, detención, el ilio, ¿qué quiere decir? Detención del tránsito intestinal. Y muchas veces los ruidos hidroaéreos en el paciente, ¿cómo van a estar? No início vai estar. Al inicio puede tener y después ya se Aí detiene depois para todo. vai Y eso empeora a veces la situación. No distiende el abdomen. ¿Por qué? Porque el abdomen fica contraído. Recuerden que es el vientre en tabla, ¿no? Más si percutimos, vamos a encontrar timpánico, un aire atrapado ahí, ¿no? Todo eso lleva a un problema de tercer espacio. Vamos a hablar después de peritonitis. Y todo este fenómeno se complica y va en reacciones de gravedad mayor, ¿no? La última complicación. En general sería eso. Ahora, el cuadro clínico, entendiendo eso, ¿cómo está la clínica de ese paciente? Así como ven allá. El paciente tiene dolor, mucho dolor. ¿Y qué tipo de dolores? Un dolor penetrante, un dolor perforante, un dolor taladrante, se puede decir. Taladrante, porque es una furada, ¿no? Está furada.
Y el paciente se queja de dolor en una expresión dolorosa. Sin embargo, se mueve poco, no está deambulando, como por ejemplo el dolor del parto, es un dolor inquietante. Va y viene, ¿no? Y señala local. El dolor de los cólicos nefríticos, de la pielonefritis, es así también, es inquietante, va y viene el paciente no para. Algunos, el dolor es así en el trayecto de la vía urinaria, algunos pacientes hacen esto, porque le duele y se machuca. ¿Ese paciente ustedes creen que hace así? No. Entonces ya son aspectos que van diferenciando, ¿no? Que va quejándose de una forma así. Entonces, el paciente progresivamente por la contaminación va a tener deshidratación, fiebre y vómito. El vómito tiene una cualidad aquí diferente. El vómito, ya lembran ustedes la característica del vómito de lo que hablamos de pancreatitis, de apendicitis o de otros vómitos, de una gastritis y una úlcera. Ahora, en este caso, los vómitos en un paciente que tenga úlcera gastroduodenal perforada, que está curado del estómago. ¿Qué acontece con el vómito cuando vomita? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué datos debemos conocer o preguntar al paciente en el momento que vomita o después de que vomita? El contenido, el volumen, el intervalo y lo otro que falta es el alivio o no. ¿Qué pasa con el alivio o no alivio del vómito, del dolor con relación al vómito? Y en este caso, la mayoría de los vómitos alivian el dolor. Y en este caso, ¿qué ustedes creen? Si está furado el estómago, hace contracciones de mesis, expulsa por arriba y por el huequito, el buraquito también, se vomita para adentro. Entonces, ¿qué va a pasar con el vómito? Le duele más. Cada incursión de vómito o excursión de vómito en el paciente agrava su dolor, porque se vomita para afuera y se vomita para adentro. El mismo paciente que tenga eso, por una cuestión lógica, ¿no? Entonces hay que preguntar al paciente cuando vomita, ¿sintió confort, alivio después de vomitar o no? Y aquí aparece otra vez la fascia hipocrática o peritoneal. Es peor, no alivia, da más dolor, por una cuestión lógica de que irrita más el peritoneo, manda más contaminante de contenido gástrico o duodenal o lo que tenga perforado en la cavidad peritoneal y más dolor, ¿no? El paciente está con una fascia peritoneal. Fascia hipocrática se dice cuando ya está pálido, sudoroso, frío, muy parecido a esa fascia pancreática, ¿no? Que mencionamos el otro día. Respiración torácica, ¿cómo llamamos nosotros a la respiración torácica? El que dice aquí, ¿verdad? Este está mal escrito aquí, tiene que ser una vez, ¿verdad? Inmóvil. Y posición antálgica. ¿Cuál es la posición antálgica de un abdomen perforativo? Puede doblarse para frente, curvarse si está caminando, marchando en el comienzo. Y si está deitado, ¿cómo, y cómo se diría? Posição fetal. ¿En qué lado? ¿Pero en qué decúbito está? En realidad adopta un decúbito dorsal, con flexión de los miembros inferiores. Ya no hace esto si está de pie. Cuando está deitado, flexiona los miembros inferiores y adopta una posición de flexión de los miembros inferiores con relación al abdomen. Hace un ángulo de 90 grados el muslo, arcoixa con el abdomen. ¿Y eso para qué? Eso sería una posición antálgica. Porque cuando más es la contractura abdominal, mayor es la presión del abdomen y entonces al flexionar los miembros inferiores, ¿qué hace? Ayuda a aliviar un poco la presión intraabdominal y descompresiona el dolor, ¿no? Ligeramente. La contractura lembre que es involuntaria, en ese caso. El abdomen está en tabla o rígido o duro, ¿no? Por la contractura misma. No es así, ¿verdad?
contractura abdominal que es del paciente más. Los músculos, por demás que no se ve por la característica del abdomen, no, está contracturado. La diferencia de la contractura abdominal voluntaria e involuntaria, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Gerardo, ¿qué dice? ¿Sabe? Dice allá un colega así. Guilherme quer dar exemplo de novo aí, doutor. Quiere enseñar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la voluntaria es, como dice ahí, es controlado por la persona. ¿Y qué va a tener a diferencia del involuntario? Vai permanecer contraído sem. No se agota. Ese involuntario no es agotable. El otro sí se agota. El que es voluntario va a parar de contraer cuando se cansa, se agota el paciente su musculatura. Y este es inagotable, es involuntario e inagotable. De esa forma también. ¿Ok? Bueno, entonces, el paciente, otra cosa que podemos decir de esto abdomen perforativo, que el paciente que tenga una patología previa, porque esto es complicación de otra, una patología previa así, sabe el momento exacto cuando perfora, cuando cura, porque va a empezar un cuadro súbito de tipo facada, puñalada, ¿no? El paciente puede estar durmiendo en la noche. Por ejemplo, las úlceras gástricas duodenales se perforan de noche, la mayoría. Y la mayoría de las veces entonces el paciente está durmiendo, ¿no? Está durmiendo, más si se perfora, ¿qué pasa? ¿No? Consigue dormir, ya no va a continuar durmiendo. Va porque ese es el momento donde no tiene contenido alimentario, que el ácido hace su presión cuando ya está bastante fraco la camada de la mucosa de la seosa. Y el ácido continúa por el estímulo que sea que tenga ese paciente, ¿no? Y no hay una barrera de protección más cuando está despierto el paciente acordado. En los momentos de día, el paciente toma líquidos, se alimenta, drena, vacía el estómago y hay menos contacto, menos tiempo. Ahora, en la noche, hay muchas razones en las cuales en la noche se perfora el estómago del paciente. El ritmo circadiano. Me preguntaste, te estaba explicando y después yo para allá. Ai, desculpa, Ela está discutindo sobre o assunto. Ela falou assim, por isso que não pode comer à noite. Não, por isso que tem que comer à noite. Es que los dos extremos son malos. No comer al un extremo y comer en el otro extremo. Eu falei pra ela, no caso, se ela comer à noite, ela vai gerar possivelmente uma úlcera. Porque ela vai estimular as células a produzirem suco gástrico no momento tudo viável. Y todos los Aí estímulos, vai progredir para esse ano. todos los estímulos, si se suman muchos factores agresivos contra pocos factores defensivos, va a ser, siempre va a ganar el agresivo, ¿no? Lo que pasa es que puede, en ese caso, haber factores agresivos y puede estar el estrés, la medicación, el ayuno prolongado, el acúmulo de suco gástrico, del ácido clorhídrico y otros factores más, H. pylori presente, ya una lesión previa, más rápido se perfora, ¿no? No es de una noche, solamente en una noche va a perforar, es porque es una patología ya previa, de mucho tiempo. Solo faltaba nada más complicarse, curarse, porque ya tenía una telita así fina de estómago. Se perfora, si se perfora el paciente no va a continuar durmiendo, va a acordarse. Y ese se llama, se llama puñalada o facada de Dieulafoy. Este nombre está en todos lados, ¿verdad? Dieulafoy, como dicen los franceses, o Dieulafoy, por la mayoría de los libros franceses de abdomen agudo, ¿no? Este paciente se sabe que tiene así porque se conoce el momento exacto que se perforó. Va a acordar en ese momento con un dolor súbito, como si le hubieran clavado una faca ahí, como dice, ¿no? El dolor intenso. Y eso se llama puñalada de Dieulafoy. A diferencia, en una particularidad, en las úlceras son así. ¿Y saben qué acontece en la apendicitis? Este mismo señor describe lo contrario en la perforación de la apendicitis.
existe lo que se llama calma traidora de Dieu la foi también. ¿Qué quiere decir? Calma traidora de Dieu la foi. ¿Por qué? Por ejemplo, no la úlcera, para no confundir, en la apendicitis. Cuando un paciente que dice, nosotros tenemos un paciente que tiene apendicitis, ya está en las 24 horas, y a veces está en quirófano, ya se va a operar, porque tiene apendicitis, y el paciente antes de la anestesia dice que ya no le duele nada. Algunos quieren irse, se levantan. Ese periodo dura 10 minutos y 10, 15 en pacientes jóvenes, porque la naturaleza posiblemente da esa propiedad, esa capacidad al organismo. Cuando acaba de perforarse no duele, en el mismo momento que se perfora el apéndice no duele. ¿Y para qué nos da la naturaleza eso? Para conseguir llegar al local de ayuda, ¿no? Debería ser. Pero hay pacientes que quieren irse, no se quiere ir. A nosotros nos dicen, a veces nos llaman y dicen, el paciente quirófano, cuando ya todo el mundo estaba pronto, dice, no se quiere operar. O el interno va y nos dice, ya el paciente se siente bien, no quiere saber nada, ese va a ir, va a ir embora. Entonces, breve tiempo, muy poco tiempo. Lo único que nosotros decimos en ese caso, acaba de perforarse ya. Apura más que se perforó paciente, porque tiene un momento breve de calma traidora, de Dieu la foi, es de la apendicitis, complicado. Ahora, en este caso, es un paciente que tiene una puñalada de Dieu la foi, ¿no? Por una úlcera perforada. Este sí no calma. ¿Por qué no calma? Porque los sucos gástricos infiltran el peritoneo rápidamente, ¿no? En ese sentido aparece también. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué más debemos hacer en general? El paciente va a tener respuestas secundarias. Respuesta primaria, respuesta secundaria, ¿no? Y va a estar así, pálido, frío, sudoroso, hipotenso, taquicárdico, febril puede estar progresivamente, y que debemos evaluarlo por los signos vitales entonces, en todo caso. Nosotros auscultamos los ruidos hidroaéreos del paciente, va a estar disminuido hasta paralítico, en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Y entonces, ¿qué más debemos hacer? Maniobras, examen físico, en una sospecha que llega así. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo? ¿Cómo sería? Y ya estamos en la inspección, auscultación. ¿Y después? En el orden. Cuando falta algo se organiza otra vez. Palpación. ¿Qué vamos a hacer en la palpación? ¿Qué vamos a hacer en la percusión? ¿Palpar qué? ¿Y qué va a palpar? ¿Qué va a descubrir entonces? ¿Cómo vamos a descubrir aquello? Descríbame todo lo que se debe descubrir en la palpación de un posible abdomen agudo perforativo. De inspección estamos llegando al abdomen inmóvil y demás cosas. Fascia, signos vitales también. Ahora, auscultó y no tiene ni ruido. Ahora, desde que coloca la mano así, ya comenzó la palpación. Y puede ser o no, abdomen rígido, contracturado, de la forma involuntaria. Vai estar doloroso a palpação. ¿Qué tipo de dolor nos interesa? ¿Dolor va a tener? Dor, essa dor. Pero ¿cuál dolor? Intensa, perforativa, transfixante. No, ese es síntoma, ese paciente describe aquello. Ahora es signo. Ah, ele vai sentar um murro na gente, a hora que você rela. Fíjense, por eso, lembren signos invariantes. ¿Cuáles son los signos invariantes? A descubrir en la palpación. Ese que me decía que retira el abdomen, ¿por qué retira el abdomen si apenas coloca la mano aquí y retira la mano de eso aquí? Puede ser por eso. Puede ser que retire por miedo o porque sí tiene eso. Lo importante es descubrir si tiene eso. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama ese signo? Mismo nombre otra vez. Ese signo también tiene nombre del señor que estaba aquí. Foi? É de foi? Dieu la foi también, Dieu la foi. Signo de Dieu la foi, y si no tiene, explora y se llama maniobra de Dieu la foi.
y es hiperestesia cutánea. ¿Está bien? Mismo también lo describió. Entonces, ¿qué más? Duro, hiperestesia y después. Você fala porque a descompressão súbita. Ah, ya. Entonces vamos a palpar superficial profundo y descomprime. ¿Cómo se llama la descompresión súbita? Guineo de Musi. Guineo de Musi. ¿En dónde? La descompresión súbita de Guineo de Musi. ¿En qué local? ¿En dónde? Porque hay otra descompresión súbita que es foseñeca derecha. ¿Cómo se llama? Ese es blooper. Ahora usted descubre que no es solo blooper, es todo el abdomen. Y ese es el Guineo de Musi. Es en todo, en cualquier local del abdomen. Hay dolor súbito a la descompresión. Pero fíjense, uno descubre signos en el abdomen, en cualquier cosa, es sabiendo qué está procurando. Está buscando, piensa, vamos a procurar eso. Y va directamente a, porque hay veces, ¿qué pasa con algunos colegas médicos o internos? ¿Saben qué dicen? Dicen, no le palpé el abdomen porque al paciente le duele. ¿Está bien o no? Si no palpa no va a descubrir nada. Entonces, más porque le duele es que precisa ser palpado. No machucar al paciente, ni maltratar o no, pero igualmente, gentilmente, descubrir los síntomas, los signos, presiona el abdomen al paciente, le pregunta, comprueba si realmente es verdad, si tiene fascia dolorosa, fica ahí profundo porque dice me duele. ¿Y qué hacemos nosotros? Se detiene dentro, ¿no? ¿Para qué decíamos que hacíamos esto? Fica ahí para adentro, para ahí. Para que el paciente diferencie, porque se va a soltar y cuando suelta rápidamente, ahí es donde, ¿cómo sabemos que es un Guineo de Musi? Porque al paciente le duele también a la presión. ¿Qué vamos a comprobar? ¿Cómo sabe que es un Guineo de Musi positivo? Que a descompressão abrupta vai doer mais, Não tempo que você permanece e ele não reclama. Y ese es para él diferenciar. Más debe preguntar al paciente. ¿Qué Dói cosa? mais. ¿Cuál duele más? Na hora O da cuando presiona pressão, ou o cuando suelta. Porque si cuando suelta duele más, es verdad. Porque dicen, no, me duele más cuando presiona. Entonces negativo. Es importante saber y hacer eso, es demostrar eso, ¿no? En todo ese sentido. El abdomen siempre debe explorarse en el abdomen la descompresión súbita. Es el tercer momento de la palpación. Superficial, profunda y descompresión. Muchos no lo hacen y pierden enorme información en buscar estos signos de abdomen quirúrgico. ¿Ok? Repitiendo y repitiendo. Ahora, perfusión. ¿Qué buscamos ahí en la perfusión? ¿Por qué? ¿Por qué matidez? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Es matidez o no es matidez? Como dice ahí, usted conoce que hay una matidez hepática allá, más lo que están viendo es si se pierde o se apaga la matidez hepática de ese local. porque no caso o abdômen vai estar distendido, né? No, pero está contracturado, lembra que está contracturado. Pero Mas ¿qué é por acontece? isso que vai ter essa diminuição, porque qual seria então a causa dessa No matinez es por distensión. Lembra que en la causa más frecuente, ¿qué víscera decíamos que se perfora? La víscera hueca que se perfora más común, ¿cuál es? Estômago. Estómago. El estómago o el duodeno, cuando se fura, ¿qué es lo que libera para afuera del peritón? Líquido y aire. Y los dos componentes el médico va a buscar. El aire para dónde fica y el líquido para dónde fica. El aire fica por encima y el líquido para abajo. Entonces, lo que aquí estamos procurando es el hallazgo aéreo. ¿Cómo se llama el aire que se libera de la perforación? Neumoperitoneo. Entonces, usted dice, ese paciente debe tener neumoperitoneo o pineumoperitoneo. Como densidad o gravedad misma, ella va a ir para qué lado, para acá o para allá. ¿Cuál es el punto más alto del peritoneo? ¿De derecho o izquierdo? Es derecho. Y la mayoría comienza aquí. Cuando es mucho el neumoperitoneo va a ser los dos lados, ambos lados, ¿no? Entonces, por esa razón, el médico que hace
la pesquisa, porque piensa en eso, examina y busca neumoperitoneo. ¿En qué momento del examen físico explora la presencia de neumoperitoneo? Esas son las preguntas que caen en la prueba y ustedes se confunden todo, ¿verdad? Sí, cabe así. Falso, verdadero, verdad o mentira. O que é? Você pode perguntar para isso. Qual o momento que Ejemplo faz nada a más. percussão? La importancia de neumoperitón. Puede ser, o sea que es razonamiento nada más, es entender, relacionar, ¿no? No es decorar, es decir, lógicamente si el aire que se pierde de un estómago, que se perfora, que forma neumoperitoneo, que va a elevarse en los puntos más altos del abdomen, el médico va a procurar la presencia de neumoperitoneo durante la percusión y va a encontrar esto que me va a decir que está con problemas. Y ese es el nombre, y esa maniobra, y ese signo se llama así. Entonces, la presencia de un signo de Jauber descubre el neumoperitoneo cuando hay un apagamiento de la matriz hepática en un posible abdomen perforativo. Va a tener aire, y entre el hígado y la pared torácica se va a colocar aire. Si va de encima, va a apagar la matriz hepática, ¿no? En este caso, porque tiene clínica perforativa, tiene que tener todos los otros anteriores que estamos hablando. Ya os contamos, sí, la ocultación de ruido hidroaéreo está diciendo. Y ese ya hablamos ya. Se pasó un poquito de esa parte. Ahí, ¿lembró? Ya hablamos de inspección, consultación. Fíjense, para responder cada pregunta, ya sea en teoría, en escrito, en práctica, se organizan. Cuando la pregunta es desordenada, usted se organiza y responde otra vez la pregunta. Porque la pregunta es cualquiera, ¿no? Percusión. Más dice, ¿es posible o no? ¿Entiende cómo es? Ahora, después de la percusión, y en la percusión hay otro elemento más que se puede hacer, que es percusión dolorosa de la irritación peritoneal. En cualquier local que bate el peritoneo también duele. O sea que la percusión se observa neumoperitoneo o aire o apagamiento de la matidez, presencia timpánica o presencia de matidez y presencia de irritación peritoneal. En dependencia, ¿dónde se percuye? ¿Verdad? Então pode ter timpanismo em cima do fígado? No debe tener. Si No, tiene, caso, pode si ter. tiene con sospecha perforativo es porque tiene neumoperitoneo. Y si es así, es un signo de Jauber. No debe. Hay otra patología que sí se confunde y se combina con esto, que no es perforativo, más es obstructivo. Y ya es un signo diferencial del Jauber con chilaiditiis. No piensen ahora en esto. Não, mas a gente está pensando assim, como tem ar em cima e líquido embaixo, em todo o abdômen pode ter um hiperticonismo? No. Solo en los puntos de mayor elevación de la cúpula peritoneal. ¿Dónde es? En el diafragma derecho. Então, Cuando esto es mucho mayor, pasa para el otro lado también. especificamente no ponto direito apenas. Primeramente. Cuando es muy grande. Epigástrico. Y luego cúpula para este lado, que es un poco más. Las cúpulas diafragmáticas son así, ¿no? Primero es aire aquí, y cuando se llena el aire aquí, pasa por esto. Y va a tener dos líneas de neumoperitoneo en esta posición, por los puntos de elevación mayor del abdomen. Y cuando percute encima, se pierde la matidez hepática y dice, eso no es normal. En un abdomen que tiene toda la clínica, contracturado, rígido, doloroso, con todo lo anterior. Es pensar ahí, no directamente, no tiene nada, y sí neumoperitoneo, entonces no es lo mismo. Puede haber neumoperitoneo por otras patologías. Por ejemplo, que no es quirúrgico ni perforativo. Puede ser por un posterior a un procedimiento laparoscópico o videolaparoscópico que fijan con neumo, que no retira todo. Y hay que tener en cuenta antecedentes, recién se operó. Puede ser, ¿verdad? Entonces por ahí debemos tener en cuenta. ¿Qué más faltaría entonces? Después de la percusión. ¿Qué falta?
Tacto rectal. ¿Para qué sirve el tacto rectal? ¿Para qué sirve? El toque rectal, o puede ser vaginal, si lo precisa. ¿Para qué? En este caso no por nutrición. En este caso, ¿para qué? Por la misma lógica que decíamos, se perdió aire y busca para aquí, procura aquí, ¿no? Y se perdió líquido, ¿para dónde va el líquido? En el punto más bajo del peritoneo. ¿Cuál es el punto más bajo del peritoneo? El fondo del saco de Douglas. Va a procurar allá, va a pesquisar. ¿Y cómo conseguimos llegar al fondo del saco de Douglas? A través del toque rectal o vaginal. Principalmente rectal. Se hace aquí. ¿Cómo se llama esto? Este espacio. En el hombre, ¿cómo se llama el fondo del saco de Douglas? Los límites anatómicos. Y en la mujer. Los dos tienen saco de Douglas. Los dos tienen. ¿Verdad? ¿Cuál sería? El recto siempre está atrás. Y en la mujer adelante sería recto uterina. Y en el hombre, el recto vesical. Porque es la vejiga que está llamada, ¿no? ¿Está bien? Si en ese espacio se acumula, ¿qué se va a acumular ahí? ¿Qué líquido? Si fuera de una úlcera gástrica perforada. Pode ser ácido clorídrico, pode ser molínico. Cualquier contenido líquido, ya sea alimentario, biliar, lo que sea del estómago, cae para allá. Y entonces va a causar ¿qué cosa? Esto. Va a estar ocupado, que no debe estar ocupado, se siente una característica acartonada, se llama así, de ocupamiento, y dolorosa. Hay un signo aquí que se le llama también. Es muy doloroso, intenso. Ese mismo. Debe doler bastante, ¿no? Si se llama signo de grito de Douglas, es porque duele. El paciente grita cuando coloca el toque rectal y hace así para frente. ¿Cómo se llama? Signo de grito de Douglas. Grito de Douglas. ¿Está zoando? No, es verdad. Sí. Aquí no hay que inventar nada, ya todo está inventado. Solo precisa aprender de ella, ¿no? Pues sé que se quieren inventar cosas en las pruebas. Mas ese sí ya está inventado. Se llama signo del grito de Douglas. Tinha que foi inventar mais, inventaram isso. No precisa inventar más. Ahora, exámenes de estudios. ¿Cuáles serían los dos exámenes de estudio importantes? Si acaso va a ser, si no, no precisa. En el paciente lo mejor de los estudios es, en estos casos, ya abdomen agudo, perforativo, quirúrgico. Ya no va a cambiar la conducta. Es quirúrgico y es quirúrgico. Ahora, si hay duda de que es quirúrgico o no quirúrgico, puede hacer algunos estudios que no pierda tiempo, que no movilice al paciente y que algunos aparatos de estudios puedan llegar donde está el paciente, en el mejor de los casos. Entonces, ¿cuáles son en esos equipamientos? Ultrasonido, y después no va a poder llegar para donde está el paciente. Radiografía, y los dos sirven para dos cosas, o sea que las de imágenes son esas, y de laboratorio puede ir para allá, donde está el paciente, y sin perder tiempo. Todo lo que sea complementario preoperatorio, hemograma completo, leucograma completo, ¿qué más? Coagulograma porque se va a operar, grupo factor y alguna otra cosa precisa. Urina simples. No precisa. De rutina la gente me indica. Mas si no está pensando nada urinario, no precisa, ¿no? Ahora, si quiere hacer un estudio toxicológico, por ahí, o de diagnóstico diferencial, pero para lo que nosotros estamos pensando, no, ¿verdad? Si es un problema urológico, sí. De imagen, entonces, escogería la radiografía y la ecografía. ¿Se puede hacer esto? Bueno, si se cuenta con ello. La videolaparoscópica puede ser si es diagnóstico terapéutico. Al momento que es diagnóstica también trata, ¿no? Se puede hacer. Y ahí aparece en otros casos ionograma, radiografía y demás del perfil. Sería lo de rutina principal. Ahora, ¿qué más? En ecografía, ¿qué vemos? Y en radiografía, ¿qué vemos? Díganme ustedes, ¿cuál es el estudio o signo de interés
que procura el médico a la hora de hacer una radiografía y cuál es la información de interés que se procura a la hora de hacer ecografía. Y en este caso específico, esa sería obstrucción, nivel hidroaéreo. En este caso, ese aire del neumoperitoneo, ¿dónde vamos a encontrar o procurar? En el mismo lugar de la percusión. En la radiografía queremos pesquisar. Y en el ultrasonido, ¿pero qué se ve en el ultrasonido? No es bueno para ver aire, es bueno para ver los líquidos. Ese líquido que estaban diciendo que está en el fondo del saco de Douglas, perdido ahí como líquido libre en cavidad, va a procurar o pesquisar por ultrasonografía. Entonces ya el médico que hace ultrason ya sabe, va a buscar líquido libre en el fondo del saco de Douglas y en radiografías, ¿cómo se llamaría este signo de neumoperitoneo radiológico? Open radiológico. Y a la percusión, ¿cómo se llama? Schauber, ¿verdad? Porque una cosa es a la percusión y otra es a la radiografía. Por exemplo, o paciente chega lá e eu verifiquei que ele tem o fundo de saco de Douglas lá com líquido. Tem líquido. Eu preciso ainda fazer ultrassom, raio-x, alguma coisa do tipo? Já Si que ya está fazendo tiene, isso, si tiene certeza, ¿no? Estos son posibilidades de completar su diagnóstico como complementario y que puede tomar, ayudar o no a dar la decisión qual que é a final. viabilidade de fazer a pulsocentese? Y ese cuando es una mujer, cuando tiene sospechas ginecológicas, más que todo, de cualquier otro líquido. Então, nesse caso, En el caso de hemoperitoneo, porque si tiene alimento o bilis o suco gástrico en el fondo del saco de Douglas, le hace un pulsocentese y tiene más riesgo de contaminar la vía ginecológica de la mujer. Y ahora le vamos a causar una vaginosis, una vaginitis y demás cosas. Entonces también no adelanta, ¿no? No adelanta. Pero si es necesario, bueno, se hace. En riesgo-beneficio. Este sería en una radiografía en un paciente donde se ve ese aire que apaga la matidez hepática en la percusión, que se llamaba, o decíamos que se llama, signo de, en la percusión, Jaubert. Y en la radiografía, Popper, o Popper, también lo dicen algunos, ¿no? Y puede haber otro signo radiológico ahí. El más común mencionado es este. Existe el Rigler y demás cosas, ¿no? Igual que este. Fíjense, ahí se ve mejor. ¿Qué se ve aquí? ¿Cómo se puede ver en una radiografía? ¿Cómo se sabe que este es un neumoperitoneo? Hay una línea delgada encima, radiofaca. ¿Qué cosa es este? Es el diafragma. Y debajo es aire libre de neumoperitoneo. Este aire de aquí, ¿de qué es? Es el estómago, por eso es más difícil cuando es izquierdo. Por suerte el otro es derecho. Porque aquí está el estómago, este es el fondo gástrico, ¿no? Aún así, si se perforó el estómago, nos ha vaciado todo ahí, ¿no? Si fuera así. Pero cuando ya es bilateral, entonces vamos a verlo también. En este caso, aparece por ahí. Esta es otra línea pequeña que puede aparecer. Esto sería ya, cuando es bilateral así, se le llama ala de gaviota, ¿no? Gaviota también se dice en portugués. Gaivota. Escriben mal ustedes entonces. Nos dicen que nosotros escribimos errado, ¿no? Es ala de gaviota. Entonces, porque es bilateral, solo por eso. Es como eso. Los radiologistas, los imaginólogos son imaginólogos también. Entonces, se ve así. Ah, ¿qué pasaría en un hipotético caso de duda diagnóstica? Que dice, este paciente tiene perforativo, le tira una radiografía y no tiene nada. Mantiene vientre en tabla, contracturado, rígido, duro, pero no tiene neumoperitoneo radiológico, no tiene signo de Popper. ¿Qué podríamos hacer como médico? Y tiene la posibilidad de repetir la radiografía, el paciente está ahí, tolerando más o menos, porque hay veces que perfora, tiene microperforación en el estómago y no libera aire, solo contamina el peritoneo, mínimamente. Y ese que queda en duda, es difícil definir. Ahora, tiene para repetir la radiografía y tiene una sonda nasogástrica. ¿Qué va a hacer con eso?
No precisa contraste, solo pasarle una sonda nasogástrica al paciente, ¿no? Aire, porque lo que estamos diciendo es que se escapa el aire. Va a inflar el estómago del paciente y si tiene, y le va a hacer la prueba de la borracha, ¿no? Y si escapa aire, le tira de nuevo la radiografía y esos son los casos que ya viene así. Ya a la primera no tiene, la segunda tiene alas de gaviota. Porque ya, si el paciente no se puede colocar en posición de pie, porque lo mejor es que sea vista vertical, anterolateral. Se puede hacer una vista lateral en pacientes muy graves, ¿no? Esto en realidad ya no se hace, a no ser que sea un idoso, que no esté posible sujetarse o encamado en la posición de pie. Se coloca así. Este es el diagnóstico diferencial radiológico que se llama Rigler o Chilaiditi en el examen físico, para no confundir mucho. Por ejemplo, después vamos a hablar de obstrucción intestinal. ¿Qué puede pasar en una obstrucción intestinal? Un colon distendido, sin neumoperitoneo, se fija aquí, se coloca entre el hígado y la pared abdominal. Si percute encima, no es neumoperitoneo, es neumocolon. ¿Y qué va a presentar? Igual timpaniza, más el paciente está distendido, el paciente no tiene cuadro perforativo y tiene Chilaiditi en el examen físico y Rigler en la radiografía. Y esto es aire del colon, no del neumoperitoneo, se dice neumocolon en ese caso. Es un diferencial, eso sería un signo diferencial radiológico y del examen físico. ¿De acuerdo? ¿Me entienden o no? O ya la hipoglicemia está ganando ya. ¿A dónde paró? ¿A dónde paró Guillermo? Entonces, ¿qué se hace con un paciente? Diagnostica rápido, sospecha rápido y esto es quirúrgico. ¿Qué va a pasar si pasa horas? En las primeras 6 horas hablamos de un abdomen agudo perforativo. Después de las 6 horas hablamos del empeoramiento. Y eso es una cuestión no exacta. Algunos pueden rápidamente empeorar también. Pero ¿qué va a pasar cuando empeora todo? ¿Para qué evoluciona? ¿No? ¿Y después? ¿Y en el peritoneo? Ese. O sea que el camino está abierto para una peritonitis, solo es cuestión de tiempo de inflamar y lesionar todo el peritoneo que va a evoluir a peritonitis. Este comienza así y pasa a peritonitis. La próxima aula nosotros vamos a hablar de peritonitis para eso, ¿no? Para entender todo. Entonces, este paciente debe manejarse de una forma preoperatoria inmediata: rehidratación, analgesia, antiemético, sonda, vaciamiento, antibiótico profilaxis, cirugía urgente y reparación del daño de la víscera hueca perforada en esos casos. Esto ya no es de interés para saber, ¿no? Solamente a tener en cuenta qué es lo que se hace. Esto ya lo hace el cirujano y decide qué hacer. Si retira la lesión o cubre la lesión, o le hacemos lo que se llama epiplastia, antrectomía, resección atípica y demás cosas, ¿no? Por ejemplo, uno que más se hace es cerrar el orificio por suturas y este epiploma mayor coloca ahí, que se llama epiplastia pediculada, ¿no? Eso ayuda a tapar, hacer un parche, una técnica de borracho, ¿verdad? Cubrir la perforación y tratar la úlcera del paciente si es la causa. La úlcera que está ahí adentro continúa. En el caso de paciente que repite y repite y no mejora, muchas veces la solución es esto, pero a veces en la misma cirugía no se puede hacer porque el paciente está muy grave, o si da tiempo se hace. ¿Qué significa eso? La vagotomía. La mayoría de las úlceras que se complican a perforación son los que tengan una hipervagotomía y entonces estímulos de secreción excesiva colinérgica que cae encima del estómago, que necesita desnervar, ya sea de forma selectiva o troncular como es. Se retira la inervación vagal al estómago. Eso no es solamente esa cirugía, debe alterar también el esfínter pilórico, porque si no abre el esfínter pilórico, después
de ese procedimiento, ¿no? De ese procedimiento. Así es, gente. Para los que tienen sueño, Mas como ese es el mejor mensaje para quien tiene sueño. como fica depois, professor, sem